Parashá 3, Lej Lejá, Génesis, Bereshit 12 al 1, 17 al 27. Significado de Lej Lejá: vete, vete por tu propia causa, vete por ti mismo, vete para ti. Primera Aliyá, Bereshit 12, 1 al 13. Y ahora Yahweh dijo a Abraham: vete de tu tierra, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Según el relato de Esteban, el Eterno ya se había aparecido a Abraham en Ur de los Caldeos, Ur Kasdim. Hechos 7, 2 al 4. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios los trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Esto nos enseña que el llamado ya lo había recibido Abraham en el territorio Ur-Kasdim, donde nació. Las escrituras no cuentan la razón por la que Terah tomó la decisión de salir de Ur de los caldeos con parte de su familia. Relatan algunos Midrashim y el libro de Yashar. Terah había sido el general del ejército del rey Nimrod cuando tuvo a su hijo Abraham, y por causa de un mensaje de los astrólogos, Nimrod había ordenado matar a todos los niños recién nacidos en su reino, porque temía que un nuevo rey había nacido y que lo iba a quitar de su trono. Entonces el general Terah escondió a Abraham en una cueva durante 13 años, y con astucia le entregó un niño recién nacido a una de sus siervas, diciendo que era Abraham. Así, Abraham pudo sobrevivir el primer ataque contra su vida. Esta fue la primera prueba de las 10 que tuvo que pasar nuestro padre. La segunda prueba fue cuando Abraham no quiso adorar a los dioses Elohim de madera y piedra a los que su padre Terah había servido. También desafió la idolatría del rey Nimrod, y por eso fue puesto en la cárcel durante 10 años y luego echado en un horno del fuego junto a su hermano Harán. El Altísimo milagrosamente lo liberó de esta prueba, pero su hermano Harán fue consumido por las llamas. Parece ser que por causa de todo esto, Terah tomó la decisión de salir de Ur-Kasdim para tener paz en y con su familia. Su plan era ir hasta la tierra de Canaán, pero nunca llegó. Se quedó a mitad de recorrido en Harán, en la parte sureste de lo que hoy es Turquía. No se sabe si el Eterno repitió su llamado a Abraham en Harán o simplemente Abraham tomó la decisión de salir por causa del llamado que había recibido estando en Ur-Kasdim. Antes de que su padre hubiera tomado la decisión de salir de allí, la promesa del Eterno a Abraham fue: Yahweh prometió a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendecirás a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tan grande sería la nación bendecida y prometida a Abraham? Dice Génesis Bereshit 15:5 que sería como las estrellas del cielo. ¿Es así? Muchas personas al leer esta promesa no entienden e identifican como descendientes de Abraham solamente al como pueblo Yehudí, que actualmente son unos 12 a 15 millones de personas en el mundo. El pueblo árabe, que no es de la promesa, es muchísimas veces más numeroso. Si las promesas del Eterno son ciertas, ¿dónde está esa descendencia numerosísima? Es muy importante entender que en este pasaje el alcance de la promesa. El Eterno prometió a Abraham bendecir a través de él a todas las naciones de la tierra. De Abraham vino a la descendencia directa a través de los 12 hijos de Jacob, su nieto. Estas 12 tribus se dividieron en el tiempo de Salomón, y 10 de ellas fueron al norte y se mezclaron con los pueblos gentiles. Perdieron su identidad israelita, conocieron dioses extraños y costumbres paganas, y se esparcieron por todas las naciones de la tierra. Las otras dos, en parte mezcladas con algunos que no partieron, eran Judá y Benjamín, quienes fueron al sur y continuaron su obediencia a la Torá. Nunca han perdido su identidad israelita y son conocidos hasta hoy como judíos. El Eterno en su infinita misericordia extendió su llamado al pueblo gentil y le permitió que a través de Yeshua entrara a formar parte del pueblo de Israel. Efesios 2 y Romanos 11. Al final de los tiempos actuales, el Eterno, que conoce el origen de cada día, está llamado de regreso a las raíces de la fe. Ezequiel 37. A los descendientes de las tribus del norte que abandonaron su fe y que están esparcidos por el mundo, desconociendo su origen, a los gentiles que por fe en Yeshua se unen al pueblo escogido,
y al pueblo judío a quienes están revelando el Mashiach Yeshua para cumplir con él la promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Acaso no es un Elohim maravilloso y todopoderoso? Entonces Abraham se fue tal como Hashem le había dicho. Esta salida de Harán constituye la tercera prueba grande de nuestro padre Abraham. La fe se basa en la palabra del Eterno. Abraham confiaba en la promesa y salió en obediencia. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 12:15. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Las almas que habían hecho es una referencia a que habían ganado personas para la fe de ellos. Abraham convertía a los hombres y Sarai convertía a las mujeres. Según el Midrash, Abraham convocó asambleas públicas en Harán para proclamar la verdad de un creador e instó a servirlo. Luego de los discursos públicos, estaba dispuesto a debatir sus propuestas con cualquier persona que las cuestionara. Así ganó decenas de miles de adeptos que reconocieron la existencia del Todopoderoso. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Shechem, hasta la planicie de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y Hashem se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Hashem que se le había aparecido. Shechem significa hombro, cerviz, cuello, nuca. Esto en relación con levantar una carga. More significa maestro. La primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham después de haber obedecido al Eterno al salir de Mesopotamia fue una aparición del Eterno en Shechem y More. Esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar en ese lugar un altar. Ese altar representa la primera experiencia en la vida de la fe de todos los que van a ser contados por Elohim como hijos. Se trata de la entrega del yo. El altar es un lugar de sacrificio. Un animal es ofrecido como representación del hombre. La ofrenda de ascensión, holocausto, simboliza una entrega total. El altar es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del Eterno. No se haga mi voluntad sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Así que cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Shechem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de lo que implica tener un moré, un maestro que le enseñaba la Torá. La Torá es algo que marca la diferencia entre lo santo y lo común, lo verdadero y lo falso, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. El Eterno le enseñó los mandamientos a nuestro padre Abraham, Bereshit 26:5. Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Moré es el lugar donde se reconoce la Torá del Eterno como el patrón de nuestra vida. Más adelante, después de la entrada en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que marcar la diferencia entre la bendición y la maldición precisamente en el valle de Moré. En el norte tenían el monte Eibal, que representa la maldición que es producida por la desobediencia a los mandamientos, y en el sur tenían el monte Gerizim, que representa la bendición por obedecer los mandamientos. Deuteronomio 11:26, 32, 27:12, Josué 8:33. 12:8. Bereshit. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí un altar a Hashem e invocó el nombre de Yahweh. Betel significa casa de Elohim, casa del poderoso. Dos cosas pueden significar la palabra casa: núcleo familiar y lugar de habitación. En este caso, Betel simboliza tanto la familia de Elohim como el templo del Eterno. No podemos quedarnos solamente en la experiencia de Shechem y Moré, que representa la conversión al Elohim de Israel por medio de Yeshua HaMashiach y la adaptación de la Torá dada por Moshe y explicada por el Mashiach. Hay más. Se habla de dos yugos de los cuales se expresan los primeros textos de la confesión del Shema. El yugo del reino representa Shechem, el primer texto del Shema. Deuteronomio 6:4-9. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El yugo del reino implica aceptar al Eterno como nuestro único Elohim de manera personal.
Por eso está escrito en singular, amarás tú enseñarás. Ahora el amor por el Eterno se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Misbot. Shechem nos lleva a Moré. El yugo de la Torá representada por Moré. El segundo texto del Shemá, Deuteronomio 11, 3 al 21. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar a Hashem vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira de Hashem se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto aparezcáis en la buena tierra que Hashem os da. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos, y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que vuestros días y los días de vuestros hijos sean multiplicados en la tierra que Hashem juró dar a vuestros padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Aquí observamos cómo el pronombre se va cambiando a una forma plural en el primer yugo, el del reino. El texto está escrito solo de una forma personal, en singular, amarás, tú, enseñarás, escribirás. En el yugo de la Torá observamos que se usa la forma plural, obedecéis, os, vuestro, vuestra, pero luego en el versículo 14 va pasando algo singular. Recojas para luego volver al plural en los versículos 16 al 19. Cuidaos. Después al singular en los versículos 19 al 20. Te. Y finalmente el plural en el versículo 21. De esto aprendemos que el yugo de la Torá nos enseña a vivir nuestra vida privada en obediencia en una relación con el pueblo del Eterno. Por lo tanto, no es suficiente vivir solos delante del Eterno. Necesitamos formar parte de un colectivo, y este es precisamente el resultado del trabajo de la Torá en nuestras vidas. Uno no puede amar al Eterno y aborrecer al hermano. Es imposible, porque el amor al Eterno te lleva forzosamente a amar a tu prójimo. Primero los más cercanos y luego los que están más allá de los conocidos. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en el Mesías, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto en compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando uno de sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Juan 15, 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. La experiencia de salvación con la aceptación del yugo del reino y el yugo de la Torá es maravillosa y transforma nuestra vida conforme vayamos creciendo en el conocimiento del Eterno por medio de su Torá. Entraremos en una dimensión nueva en nuestra vida espiritual, la dimensión de colectivismo, y así pasamos de Shechem a Moré a Betel. La familia del Eterno, es cierto que tenemos una responsabilidad de nuestra vida delante del Eterno. Cada uno será juzgado según su propia obra, en pensamientos, palabras y hechos, pero nuestra vida no fue creada para ser isla separada en un lago, sino miembro de un cuerpo, un colectivo, una gran familia, la gran familia de los hijos de Abraham. Al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Ai significa montón, ruina. Betel significa casa de Elohim. Un montón de piedra no es una casa. Abraham se colocó entre Betel y Ai. Cada día al salir de su tienda por la mañana vio que Ai estaba delante y Betel detrás, porque las tiendas siempre se colocaban con la entrada hacia el oriente. Para poder ver la casa de Elohim, tuvo que dar la espalda al montón de piedras. De la misma manera, nosotros tenemos que escoger entre ser una piedra solitaria, aunque sea parte de un montón de piedras juntas, o ser parte de una casa donde hay un orden y disciplina. Para ser parte de una casa hace falta pasar por un proceso de corrección, tikkun, ser una piedra viva, labrada, ajustada y colocada en un lugar específico. No podemos hacer lo que nos parezca, lo que nos plazca. Hay constructores que han sido puestos para edificar una casa del Eterno en todo lugar, esforzándose para que las piedras sean ajustadas y colocadas cada una en su lugar. Así que ya terminó el tiempo de ser una persona espiritual solitaria. Llegó el tiempo de ser parte de una casa, un cuerpo y unirse definitivamente a los hermanos. Primera de Pedro 2, del 1 al 10.
Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las libertades y virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Al oriente de Betel. Las entradas al tabernáculo y al templo siempre están hacia el oriente, así que Abraham se puso en el lugar que simboliza la entrada a la misma presencia del Eterno. Plantó su tienda. La Torá no dice que Abraham plantó su tienda en Shechem, pero aquí en Betel sí, es un lugar donde hay que plantar la tienda, es un lugar donde hay que afirmar su estancia. Seamos miembros de un colectivo de personas que creen igual que nosotros y seamos fieles a esa comunidad. Edificó allí un altar a Hashem. Este altar representa la entrega total al Eterno dentro de un contexto colectivo en la congregación de los creyentes en la casa del Eterno. Esto nos recuerda también el lugar de muerte del Mashiach, que seguramente ocurrió durante la entrada del templo del Eterno en uno de los árboles que hay en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Invocó el nombre del Eterno. Invocar el nombre no significa solamente tomarlo en los labios, sino dar a conocer al mundo entero que Él es el único. Después de haber estado en Mesopotamia y luego en Mizraim, Abraham toma sobre sus hombros la tarea de hacer conocer el nombre del Eterno al mundo entero, para que supieran que Él es el único Elohim verdadero. Juan 17:3. Aquí está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Abraham no dio a conocer el nombre del Eterno en Shechem y Moré, pero aquí sí. Entre Betel y Ai, de esto aprendemos que lo que más impacta al mundo no es nuestra propia experiencia de aceptación del yugo del reino y de la Torá, nuestra experiencia con el Mashiach, Yeshua como Salvador y Adón, sino nuestra conveniencia en amor a la congregación de los creyentes. Juan 13:34-15. Un mandamiento nuevo es hoy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado a ustedes. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. No vivamos como una piedra solitaria, no permitamos que seamos edificados como una casa espiritual y así proclamar el nombre del Eterno. Se observa un fenómeno natural muy interesante en el lugar donde Abraham invocó el nombre del Eterno por primera vez en la tierra prometida. El nombre hebreo de Yahweh está escrito en las montañas con las letras actuales hebreas, en el mismo lugar donde nuestro padre Abraham la tienda plantó. Esto se puede ver en las imágenes satelitales.